Durante una cena de reconciliación con mi nuera, la cocinera sirvió mi plato y me hizo una seña para que mirara mi celular. Me escribió: «Sal de aquí, finge un dolor de estómago y vete, todo es una farsa». Temblando, me levanté y corrí al auto. Me estacioné en la calle de abajo para observar. 10 minutos después, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Isabela, y durante 66 años pensé que conocía a mi familia. Hasta esa noche de octubre, cuando descubrí que había estado viviendo una mentira. El teléfono sonó un martes por la tarde mientras regaba las rosas del jardín trasero. Era Abel, mi hijo, con esa voz que no escuchaba hace meses. No la voz cálida que recordaba de su infancia, sino esa nueva versión controlada que había desarrollado desde que se casó con Talia hace 5 años. «Mamá», dijo, y pude escuchar algo extraño en su tono. «Talia quiere invitarte a cenar este sábado. Dice que es hora de que arreglemos las cosas entre ustedes». Me quedé inmóvil, la manguera goteando sobre mis zapatos. En 5 años de matrimonio, Talia nunca había mostrado el menor interés en arreglar las cosas conmigo. Al contrario, había hecho todo lo posible por alejar a Abel de mí con sus comentarios sutiles y sus miradas de desdén. «¿Está todo bien, hijo?», pregunté, sintiendo esa familiar presión en el pecho que aparecía cada vez que hablábamos desde que ella llegó a nuestras vidas. «Sí, mamá, todo está perfecto. Es solo que...». «Bueno, Talia se dio cuenta de que ha sido muy dura contigo y quiere compensarte. Preparó un menú especial y todo». Esa palabra, compensarte, resonó de manera extraña. Talia nunca había admitido estar equivocada sobre nada, mucho menos sobre su tratamiento hacia mí. Era una mujer de 34 años que había perfeccionado el arte de hacerme sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. «No sé, Abel. Las últimas veces que nos vimos no fue precisamente». «Por favor, mamá», me interrumpió, y por un momento escuché un eco del niño que solía pedirme que le leyera un cuento más antes de dormir. Significaría mucho para mí, para nosotros. Esa súplica en su voz me desarmó. Había pasado 3 años desde la muerte de Roberto, mi esposo, y la soledad de esta casa de 4 dormitorios se había vuelto asfixiante. Abel era mi único hijo, mi única familia real que quedaba. Si existía una posibilidad, aunque fuera remota, de recuperar nuestra relación. «Está bien», murmuré. «¿A qué hora?» «A las 7 en punto. Y mamá, gracias». El sábado llegó con esa brisa fría de octubre que siempre me recordaba que el invierno se acercaba. Me vestí con cuidado, eligiendo un suéter azul marino que Roberto siempre había dicho que hacía resaltar mis ojos. No era vanidad, era armadura. Necesitaba sentirme fuerte para enfrentar a Talia en su territorio. La casa de Abel quedaba a 20 minutos en auto, en uno de esos barrios nuevos donde todas las casas parecían cortadas con la misma plantilla. Moderna, fría, sin alma. Todo lo contrario a la casa donde él había crecido, llena de recuerdos y fotografías familiares. Toqué el timbre exactamente a las 7. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Talia, con su cabello rubio perfectamente liso y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos verdes. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que mis gastos de un mes entero. «Isabela», exclamó con una calidez tan artificial que me hizo estremecer. «Qué alegría verte. Pasa, pasa». Abel está terminando de preparar las bebidas. La abracé brevemente, sintiendo la rigidez de sus músculos bajo el abrazo forzado. Su perfume era abrumador, una mezcla dulzona que parecía diseñada para marcar territorio más que para agradar. La casa tenía esa sensación de revista de decoración, todo en su lugar, todo coordinado, todo sin vida. Los muebles eran caros pero incómodos, el tipo de sofás que te hacían sentir que no podías relajarte de verdad. «¿Dónde está Abel?», pregunté mirando alrededor del salón principal. «En la cocina, supervisando a María. Ya sabes cómo es con los detalles», dijo Talia,
guiándome hacia el comedor. María. La recordaba vagamente de las pocas veces que había estado en esta casa. Una mujer mexicana de unos 50 años que había trabajado para diferentes familias del vecindario. Siempre me había parecido nerviosa, pero pensé que era porque no dominaba bien el inglés. El comedor estaba puesto para 3 personas con una vajilla que reconocí como la que Abel había heredado de su abuela paterna. Ver esos platos familiares en esta mesa extraña me provocó una punzada de nostalgia. «Siéntate donde gustes», dijo Talia, señalando las sillas. «¿Te apetece algo de beber?» Abel preparó esos martinis que tanto te gustaban a ti y a Roberto. Esa referencia a Roberto me tomó por sorpresa. Talia nunca mencionaba a mi difunto esposo, como si su existencia fuera irrelevante para ella. Pero tenía razón. Los martinis habían sido nuestra bebida especial durante 42 años de matrimonio. «Sí, gracias», murmuré, tomando asiento en la silla que daba hacia la cocina. Fue entonces cuando aparecí Abel, cargando una bandeja con 3 copas. Mi hijo había envejecido en estos 5 años. A los 39 ya tenía canas en las sienes y unas ojeras que no recordaba. Se había puesto más delgado, casi demacrado. «Mamá», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa y dándome un beso en la mejilla. Su barba estaba perfectamente recortada, pero pude sentir la tensión en sus músculos cuando me abrazó. «Te ves bien, hijo», mentí. En realidad, parecía exhausto. «Tú también», respondió, pero evitó mi mirada directa. Ese era un gesto que recordaba de su infancia. Abel siempre evitaba mis ojos cuando ocultaba algo. Talia se sentó frente a mí, levantando su copa en un brindis. «Por las segundas oportunidades», dijo con esa sonrisa que había perfeccionado. Bebimos en silencio. El martini estaba perfecto, exactamente como Roberto los preparaba. Eso debería haberme tranquilizado, pero en su lugar me inquietó. ¿Cómo sabía Talia la receta exacta? Entonces, dije dejando la copa sobre la mesa. «Abel me dijo que querías hablar conmigo». Talia intercambió una mirada rápida con Abel antes de responder. «Sí, bueno, he estado reflexionando mucho últimamente. Sé que no he sido la nuera más cálida». Esa era una forma muy suave de describirlo. En 5 años, Talia había logrado cancelar todas nuestras tradiciones familiares. Las cenas de domingo, los cumpleaños en mi casa, incluso la celebración de Navidad había sido trasladada a su hogar. Siempre tenía una excusa perfectamente razonable, pero el resultado era el mismo. Yo quedaba fuera. «Y me di cuenta de que he sido egoísta», continuó Talia. «Abel te adora, y yo debería haber hecho un esfuerzo por conocerte mejor». Las palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Abel permanecía en silencio, girando su copa entre sus manos de manera nerviosa. «Aprecio que me digas eso», respondí cuidadosamente. «Nunca es tarde para empezar de nuevo». En ese momento, María apareció desde la cocina cargando una fuente con el primer plato. Se acercó primero a Talia, luego a Abel y finalmente a mí. Cuando se inclinó para servir mi plato, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Lo que vi en su mirada me heló la sangre. No era nerviosismo por el idioma o timidez social. Era miedo puro, crudo. El tipo de terror que una persona siente cuando sabe que algo terrible está a punto de suceder. Intenté sonreírle tranquilizadoramente, pero ella ya se había dado la vuelta, caminando de regreso a la cocina con pasos apurados. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la fuente vacía. «María es un tesoro», comentó Talia, cortando delicadamente su comida. «La conseguimos hace 15 meses y ha sido simplemente perfecta, muy discreta, muy eficiente». 15 meses. Eso significaba que la habían contratado justo después de que Roberto muriera, cuando yo estaba en mi momento más vulnerable. ¿Había sido una coincidencia? «¿De dónde viene?», pregunté, tratando de sonar casual. «Oh, trabajó para los Henderson antes que nosotros», respondió Abel rápidamente. «Excelentes referencias». Pero algo en su tono me hizo sospechar. Los Henderson vivían 3 casas más abajo. Los conocía de vista, pero nunca había visto a María trabajando para ellos.
La conversación continuó durante el primer plato, con Talia haciendo preguntas sobre mi vida que sonaban interesadas, pero se sentían como un interrogatorio sutil. ¿Cómo estaba manejando las finanzas desde la muerte de Roberto? ¿Había considerado vender la casa grande para algo más pequeño? ¿Tenía algún plan para el futuro? Abel permanecía mayormente callado, interviniendo solo para cambiar de tema, cuando las preguntas de Talia se volvían demasiado directas. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula cuando creía que no lo estaba mirando. Cuando María regresó para retirar los platos del primer tiempo, volví a intentar establecer contacto visual con ella. Esta vez, cuando me miró, vi algo más que miedo. Vi determinación. Movió los labios silenciosamente, formando una palabra que tardé un momento en descifrar. Cuidado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuidado con qué? ¿Con quién? Disculpen, dije, levantándome de la silla. ¿Podrían decirme dónde está el baño? Claro, dijo Talia con esa sonrisa que ya comenzaba a parecerme siniestra. Subiendo las escaleras, segunda puerta a la derecha. Mientras subía los escalones, pude escuchar sus voces en murmullos urgentes desde el comedor. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claramente de discusión. En el baño, me miré en el espejo y traté de calmar mis nervios. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez los años de soledad me habían hecho demasiado suspicaz. Pero entonces recordé la mirada de María, esa advertencia silenciosa. Cuando regresé al comedor, la conversación se detuvo abruptamente. Talia y Abel me sonrieron con demasiada amplitud, como actores que hubieran olvidado sus líneas. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Abel. Perfectamente, mentí, tomando mi lugar en la mesa. María apareció nuevamente, esta vez con el plato principal. Cuando se acercó a mí, fingió tropezar ligeramente, permitiendo que su mano rozara mi brazo. En ese contacto deslizó algo pequeño en mi manga, un papel diminuto, doblado varias veces. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la compostura. Fuera lo que María había arriesgado para darme, era importante. La cena está deliciosa, comenté, tratando de sonar normal. María es una excelente cocinera, respondió Talia. De hecho, insistió en preparar algo especial para ti esta noche. Esa frase me inquietó aún más. ¿Por qué habría insistido María en preparar algo especial para alguien que apenas conocía? Discretamente, mientras fingía limpiar algo de mi manga, desplegué el pequeño papel. En una letra apresurada y temblorosa, María había escrito: «No coma postre. Finja dolor estómago. Váyase ya». El tenedor se me resbaló de la mano, cayendo al plato con un ruido metálico que resonó en el silencio repentino. El papel de María quemaba en mi mano como brasas ardientes. «No coma postre. Finja dolor estómago. Váyase ya». Las palabras danzaban en mi mente mientras trataba de mantener una expresión normal frente a Abel y Talia. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Abel, notando que había dejado caer el tenedor. «Te ves pálida». Era la oportunidad perfecta que María me había dado sin saberlo. «En realidad me siento un poco mareada», dije, llevándome una mano al estómago. «Tal vez comí demasiado rápido». Talia se inclinó hacia adelante con una expresión de preocupación que parecía genuina, pero ahora que sabía que algo estaba terriblemente mal, pude ver la falsedad detrás de esa máscara. «Oh, qué lástima». «Justo cuando María estaba a punto de servir el postre especial que preparó para ti», dijo Talia. «¿Estás segura de que no te sentirías mejor después de un poco de su flan casero?» Insistir en que comiera el postre después de que había dicho sentirme mal solo confirmó mis peores sospechas. Sea lo que fuera lo que María había visto o escuchado, el peligro era real. «No, creo que es mejor que me vaya a casa», dije, comenzando a levantarme de la silla. «No quiero arruinar esta hermosa velada estando enferma». Abel se puso de pie rápidamente. «Te llevo a casa, mamá. No deberías manejar si te sientes mal». «No, respondí quizás demasiado rápido. «Es solo un pequeño malestar estomacal. El aire fresco me ayudará». Talia intercambió una mirada con Abel que duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que me diera cuenta de que estaban comunicándose sin palabras.
Era el tipo de comunicación que solo desarrollan las parejas que han planeado algo juntas. «Al menos, deja que Abel te acompañe hasta el auto», insistió Talia, pero su voz había perdido esa calidez artificial de antes. Ahora sonaba más controladora, más urgente. «Estaré bien», dije firmemente, dirigiéndome hacia la entrada. «Muchas gracias por la cena». Talia fue reveladora. Elegí esa palabra a propósito y vi cómo su sonrisa se tensó ligeramente. Abel me siguió hasta la puerta, y por un momento vi en sus ojos al niño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. «Mamá». «Yo», comenzó a decir, pero se detuvo, mirando hacia atrás como si Talia pudiera escucharlo. «¿Qué, hijo?», pregunté suavemente, tocando su brazo. Pero el momento se había perdido. La máscara volvió a su lugar. «Nada. Maneja con cuidado». Caminé hacia mi auto con pasos medidos, resistiendo el impulso de correr. Una vez dentro, con las puertas cerradas y el motor encendido, finalmente pude respirar. Pero en lugar de irme directamente a casa como cualquier persona sensata habría hecho, algo me hizo estacionar 3 casas más abajo, en una zona oscura entre 2 faroles de la calle. Desde ahí podía ver la casa de Abel perfectamente. Las ventanas del comedor estaban iluminadas y podía distinguir las siluetas moviéndose adentro. Mi instinto me decía que me fuera, que pusiera distancia entre esa casa y yo lo más rápido posible, pero necesitaba entender qué había visto María que la había aterrorizado tanto. Apagué el motor y las luces, hundiéndome en mi asiento. La calle estaba silenciosa excepto por el viento que movía las hojas de los árboles, creando sombras danzantes bajo los faroles. 5 minutos después vi la puerta principal abrirse. María salió, pero no por la entrada principal. Había usado la puerta lateral que daba al jardín trasero, la que normalmente utilizaban para sacar la basura. Caminaba rápidamente, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. Se dirigió directamente hacia mi auto. Al parecer, me había visto estacionarme. Bajé la ventanilla cuando se acercó. A la luz de los faroles, pude ver que estaba temblando, y no era por el frío de octubre. «Señora Isabela», dijo en voz baja, con un acento que ahora recordaba claramente. Gracias a Dios que no se fue a casa. «María, ¿qué está pasando? Tu nota». «Suba, por favor, no podemos hablar aquí en la calle», murmuró, mirando nerviosamente hacia la casa. Abrí la puerta del pasajero y ella se deslizó adentro, inmediatamente agachándose para que no pudiera verse desde las ventanas de la casa. «¿Cuánto tiempo llevabas trabajando realmente para Abel y Talia?», pregunté. 15 meses, respondió, confirmando lo que Talia había dicho. «Pero, señora Isabela, yo no sabía. No sabía lo que estaban planeando hasta hace 3 días». «¿Qué están planeando?». María respiró profundamente antes de responder. «Quieren que usted firme papeles para transferir su casa a Abel. Dijeron que iban a ponerle algo en la comida para que se sintiera, ¿cómo se dice?, más cooperativa». Mi sangre se heló. «¿Drogarme?». «Sí. Talia tiene pastillas. Las vi en la cocina. Dijo que solo la harían sentir relajada, que no le harían daño real. Pero yo he visto esas pastillas antes, señora. En la casa donde trabajé en México, el señor se las daba a su esposa cuando quería que firmara cosas. Ella nunca recordaba haberlo hecho». El horror de lo que María me estaba contando me golpeó como un puño en el estómago. Mi propio hijo, la carne de mi carne, había planeado drogarme para robar mi casa. «¿Cómo sabes todo esto?». «Porque yo cocino en esa casa todos los días, señora. Escucho todo. Abel no quería hacerlo, lloraba y decía que no podía hacerle eso a su madre. Pero Talia, ella es muy mala, señora, muy manipuladora. ¿Por qué me ayudas? Podrías meterte en problemas». María me miró con ojos que reflejaban una tristeza profunda. «Porque yo también tengo una madre, señora Isabela, y porque usted siempre fue amable conmigo las pocas veces que nos vimos. Talia me trata como si fuera invisible, pero usted siempre me saludaba, me preguntaba cómo estaba». Era cierto, siempre había tratado de ser cortés con la gente que trabajaba en la casa de Abel, aunque Talia parecía molesta cada vez que lo hacía. «Hay más», continuó María. «Los papeles ya están preparados».
Los vi en el estudio de Abel, y hay un hombre, un abogado, que viene mañana temprano para, ¿cómo se dice? Hacer todo legal. ¿Un abogado? ¿Para falsificar mi firma? No sé, señora, pero escuché a Talia hablar por teléfono con él. Le dijo que todo estaría listo para las 8 de la mañana. Miré hacia la casa, donde las luces seguían encendidas. Abel y Talia probablemente se preguntaban por qué me había ido tan rápido, si habían sido descubiertos. María, esto es muy grave. Tenemos que llamar a la policía. Ella asintió. Ya lo hice, señora. Llamé antes de salir de la casa. Les dije que vinieran en 30 minutos. La miré sorprendida. Esta mujer, que apenas conocía, había arriesgado su trabajo y posiblemente su seguridad para protegerme. ¿Por qué 30 minutos? Porque necesitaba tiempo para sacarla de ahí y explicarle todo. Y porque quería que los policías encontraran las pastillas y los papeles antes de que Abel y Talia pudieran esconderlos. En ese momento, como si hubiera sido coreografiado, vimos luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de las casas vecinas. 2 patrullas se acercaban por la calle, sin sirenas, pero con las luces de emergencia encendidas. Dios mío, murmuré, esto realmente está sucediendo. María me tomó la mano. Señora Isabela, hay algo más que necesita saber. Algo que escuché que puede dolerle mucho. ¿Qué? Abel le debe dinero a gente muy mala, mucho dinero, $50,000. Talia lo convenció de invertir en un negocio que no existía, y ahora esa gente dice que si no paga en 2 semanas, le harán daño a él y a ella. El mundo pareció detenerse. Mi hijo no era solo un cómplice reluctante en esto, era una víctima también. Talia había orquestado todo, la deuda, la desesperación y finalmente la traición hacia su propia madre. Por eso necesitaban su casa, señora, para venderla rápido y conseguir el dinero. Las patrullas se detuvieron frente a la casa de Abel. Vi a los oficiales salir de sus vehículos y caminar hacia la puerta principal. Uno de ellos llevaba lo que parecía ser una orden de registro. ¿Cómo supiste todo sobre la deuda?, pregunté. Porque ayer en la noche, Talia recibió una llamada que la puso muy nerviosa. Gritó tanto que se podía escuchar desde la cocina. Decía que ya tenían un plan, que solo necesitaban unos días más. La puerta de la casa se abrió y vi a Abel aparecer en el umbral, con las manos levantadas. Incluso desde esa distancia podía ver su expresión de shock total. Talia apareció detrás de él, y a diferencia de Abel, ella no parecía sorprendida. Parecía furiosa. «Señora Isabela», dijo María suavemente, «quiero que sepa que Abel realmente no quería hacerle daño. Escuché cuando le decía a Talia que encontrarían otra manera, pero ella le dijo que si no lo hacía iba a decirle a la gente del dinero dónde encontrarlo. Esas palabras me partieron el corazón y me aliviaron al mismo tiempo. Mi hijo no era un monstruo. Era un hombre desesperado atrapado en una red de manipulación y amenazas. Uno de los policías estaba hablando con Abel mientras el otro entraba a la casa con Talia. Podía ver luces encendiéndose en diferentes habitaciones mientras registraban la propiedad. «¿Qué va a pasar contigo, María? ¿Perderás tu trabajo?» Ella se encogió de hombros con una tristeza resignada. «Probablemente, pero no puedo trabajar para gente que haría eso a una madre. No puedo vivir con esa culpa». En ese momento, mi teléfono sonó. Era Abel. María y yo nos miramos. ¿Contesto? «Sí», dijo María, «pero no le diga que estoy con usted». Deslicé el dedo para responder. «¿Hola? Mamá». La voz de Abel sonaba desesperada, casi histérica. «Mamá, hay policías aquí. Dicen que alguien llamó diciendo que íbamos a hacerte daño. ¿Fuiste tú?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Después de todo lo que había descubierto, mi hijo todavía creía que yo era capaz de atacarlo sin causa. «Abel», dije, manteniendo mi voz firme, «¿es verdad lo que están diciendo?» Un largo silencio. Luego, un sonido que no había escuchado desde que era niño. Abel llorando. «Mamá». Yo. No sabía qué hacer. Ella dijo que era la única manera, que tú nunca te enterarías, que después podríamos devolverte el dinero. «¿Ibas a drogarme, Abel?» Más llanto.
Mamá, por favor, tengo tanto miedo. Esta gente van a matarme si no les pago. Por primera vez en esta horrible noche sentí algo además del miedo y la traición. Sentí tristeza por mi hijo, que había llegado tan lejos por el camino equivocado. Tenemos que hablar, dije finalmente. Pero no esta noche. Esta noche tienes que decirle a la policía toda la verdad. ¿Me vas a perdonar, mamá? Era la pregunta que un niño hace, no un hombre de 39 años. Pero Abel siempre había tenido esa vulnerabilidad, esa necesidad de aprobación que Talia había sabido explotar perfectamente. Vamos a ver, hijo, dije. Primero, vamos a ver. Corté la llamada y miré hacia la casa. Los policías estaban escoltando a Talia hacia una de las patrullas. Incluso desde la distancia, podía ver que tenía las manos esposadas detrás de la espalda. Abel permaneció en la entrada, hablando animadamente con uno de los oficiales. «Creo que encontraron lo que estaban buscando», murmuró María. Tenía razón. En unos minutos vi a uno de los policías salir de la casa llevando una bolsa de evidencia y un sobre manila que reconocí como el tipo que Abel usaba para documentos importantes. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. «Diga. Señora Isabela Herrera, habla el detective Morrison del Departamento de Policía. ¿Podría venir a la estación? Necesitamos su declaración sobre lo que ocurrió esta noche». La estación de policía tenía esa atmósfera fría y antiséptica que nunca había esperado experimentar a los 66 años. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre las paredes de color verde institucional, y el aroma a café rancio y desinfectante impregnaba todo el lugar. María y yo nos sentamos en sillas de plástico en la sala de espera, nuestras manos entrelazadas como dos náufragos aferrándose a un salvavidas. Habían pasado 2 horas desde que llegamos, y cada minuto se sentía como una eternidad. «Señora Herrera». Una voz nos hizo levantar la vista. Un hombre alto de unos 40 años, con cabello canoso prematuro y ojos cansados, se acercó hacia nosotras. «Soy el detective Morrison. Gracias por venir tan tarde». Me puse de pie con las piernas temblorosas. «¿Cómo está mi hijo?» «Está bien físicamente», respondió el detective, evitando mi mirada directa. «Está cooperando completamente. De hecho, ha confesado todo». Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Una parte de mí había esperado secretamente que todo fuera un malentendido terrible, que Abel fuera inocente de las acusaciones. Pero su confesión hacía que todo fuera dolorosamente real. ¿Puedo verlo? «Después de que tomemos su declaración, señora, primero necesitamos entender exactamente qué pasó esta noche desde su perspectiva». Me guió hacia una pequeña oficina donde había grabadoras y formularios esparcidos sobre un escritorio de metal. María vino conmigo, y el detective no se opuso. «Comencemos desde el principio», dijo Morrison, encendiendo la grabadora. «¿Cuándo fue la última vez que había visitado la casa de su hijo antes de esta noche?» Pensé cuidadosamente. Hace aproximadamente 8 meses. Fue para su cumpleaños número 39 en febrero. ¿Y cómo describiría su relación con su nuera, Talia Morrison? «Tensa», admití. «Desde que se casaron hace 5 años, ella ha hecho todo lo posible por alejar a Abel de mí. Canceló todas nuestras tradiciones familiares, cambió planes constantemente. Siempre tenía alguna razón por la cual yo no podía estar presente en eventos familiares importantes». El detective asintió tomando notas. «¿Alguna vez sospechó que había problemas financieros?» «Nunca», respondí honestamente. «Abel tiene un buen trabajo en la firma de contadores Morrison & Associates. Gana aproximadamente $70,000 al año. Talia trabaja en relaciones públicas y dice ganar unos 50,000. Nunca pensé que tuvieran problemas de dinero». «¿Y su casa, señora Herrera? ¿Cuál es su valor aproximado?» «Está avaluada en $450,000. La terminé de pagar hace 3 años, poco antes de que Roberto muriera». Mi voz se quebró ligeramente al mencionar a mi difunto esposo. Morrison intercambió una mirada con María antes de continuar. «Señora Herrera,
Lo que voy a decirle puede ser muy difícil de escuchar. Su hijo nos ha contado todo sobre la conspiración para obtener su casa, pero hay elementos de esta historia que van mucho más allá de lo que usted sabe. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Talia Morrison no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Natalia Vázquez y tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes por fraude, extorsión y matrimonio fraudulento. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Matrimonio fraudulento? Ha estado casada 4 veces antes de Abel. En cada caso, se las arregló para obtener acceso a los bienes de la familia, especialmente propiedades de los padres ancianos. Sus métodos siempre son similares. Aísla a la víctima de su familia, crea problemas financieros artificiales y luego presiona por transferencias de propiedad. María apretó mi mano más fuerte. Sus sospechas habían sido correctas desde el principio. Pero Abel, murmuré. Su hijo es tanto víctima como cómplice, continuó Morrison. Según su confesión, Talia lo introdujo gradualmente en un estilo de vida más caro de lo que podían permitirse. Vacaciones lujosas, ropa de diseñador, esa casa en el barrio exclusivo, todo financiado con tarjetas de crédito y préstamos. ¿Cuánto deben? Según los documentos que encontramos, aproximadamente $200,000 en deudas de tarjetas de crédito, más un préstamo de $50,000 de un prestamista privado. La cifra me dejó sin aliento. $250,000. Era más de lo que Abel ganaba en 3 años. ¿Y el prestamista privado? Es ahí donde la situación se vuelve peligrosa, dijo Morrison, su expresión volviéndose más grave. Víctor Maldonado es conocido por nosotros. Es parte de una red de prestamistas que no tienen problema en usar violencia para cobrar sus deudas. Según Abel, Maldonado le dio un ultimátum: pagar los $50,000 en 2 semanas o enfrentar consecuencias severas. ¿2 semanas? Pregunté sintiendo náuseas. El plazo vence mañana. María habló por primera vez desde que habíamos entrado a la oficina. Detective, ¿eso significa que Abel está en peligro ahora mismo? Es una preocupación legítima, admitió Morrison. Hemos contactado a Maldonado para informarle sobre la situación, pero hombres como él no son conocidos por su paciencia o comprensión. Una nueva ola de horror me invadió. A pesar de todo lo que había hecho, Abel seguía siendo mi hijo, y la idea de que estuviera en peligro físico me aterrorizaba. ¿Qué hay de los documentos que encontraron?, pregunté. Morrison abrió una carpeta y sacó varios papeles. Documentos falsificados para transferir su casa a Abel con su supuesta firma ya forjada. También encontramos correspondencia con un abogado corrupto que habría hecho la transferencia oficial mañana por la mañana. Vi mi propia firma falsificada en múltiples documentos, una imitación tan perfecta que me hizo estremecer. Habían planeado cada detalle. Hay más, continuó Morrison. En el teléfono de Talia encontramos conversaciones que indican que este no era el plan final. Una vez que obtuvieran su casa, planeaban convencerla de que se mudara con ellos, por su seguridad, como mujer mayor viviendo sola. Después, gradualmente, habrían tomado control de todas sus finanzas. ¿Todo? Sentí como si estuviera cayendo por un precipicio sin fin. Su pensión de viudez de $3,200 mensuales, sus ahorros, todo. Según las conversaciones, Talia había investigado completamente su situación financiera. Sabía exactamente cuánto valía usted. María se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Señora Isabela, ¿recuerda cuando le pregunté si había notado que alguna vez faltaban cosas de su casa? ¿De qué hablas?, pregunté confundida. Hace 3 meses, cuando usted me pidió que la ayudara a limpiar después de la visita de Abel y Talia para su cumpleaños. ¿Recuerda que no pudimos encontrar la escritura de su casa? Mi sangre se heló. Era verdad. Había buscado por toda la casa esos documentos importantes y nunca los había encontrado. Había asumido que los había guardado en algún lugar seguro y había olvidado dónde.
Los encontramos en la casa de Abel esta noche, confirmó Morrison. Habían estado estudiando los documentos originales para crear las falsificaciones perfectas. Dios mío, murmuré. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? Según las fechas en las conversaciones de texto, al menos 18 meses. Comenzaron poco después de la muerte de su esposo, cuando usted estaba más vulnerable emocionalmente. Esa revelación me partió el corazón. Roberto había muerto hace 3 años, lo que significaba que habían esperado el momento perfecto, cuando el dolor de la pérdida había comenzado a transformarse en soledad manejable. Detective Morrison, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué va a pasar ahora? Talia será acusada de múltiples delitos: fraude, falsificación, conspiración y extorsión. Con sus antecedentes, probablemente enfrentará entre 10 y 15 años de prisión. Su hijo. Eso es más complicado. ¿Qué quiere decir? Abel cooperó completamente desde el momento en que llegamos. Confesó todo, nos entregó toda la evidencia e incluso nos ayudó a contactar al abogado corrupto. Su participación fue claramente bajo coacción y manipulación. Morrison hizo una pausa, estudiando mi reacción. El fiscal del distrito está dispuesto a considerar un acuerdo si Abel testifica contra Talia y si usted no presenta cargos por el intento de fraude. Si yo no presento cargos, la decisión es suya, señora Herrera. Técnicamente, su hijo conspiró para drogarla y robar su propiedad. Esos son delitos graves. Pero dado las circunstancias especiales, la manipulación de Talia, las amenazas de Maldonado y su cooperación completa, el fiscal está dispuesto a considerar servicio comunitario y libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. La habitación se quedó en silencio mientras yo procesaba toda esta información. Mi hijo había planeado drogarme y robar mi casa, pero había sido manipulado por una mujer con un historial de hacer exactamente esto a otras familias. ¿Puedo hablar con él?, pregunté finalmente. Por supuesto. Pero señora Herrera, necesito advertirle, Abel está devastado. Según los oficiales que tomaron su confesión, no ha parado de llorar desde que se dio cuenta de la magnitud de lo que estuvo a punto de hacer. Me levanté de la silla, sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Quiero verlo ahora. Morrison me guió a través de varios pasillos hasta llegar a una sala de interrogatorio con una ventana de observación. Adentro, pude ver a Abel sentado en una mesa de metal, con la cabeza entre las manos. Incluso a través del vidrio, podía ver que sus hombros temblaban. ¿Está listo para enfrentar esto, señora Herrera?, preguntó Morrison gentilmente. Miré a mi hijo, el niño que había criado, el hombre que había estado a punto de traicionarme de la manera más horrible posible. Pero también vi al hombre que había confesado todo en lugar de mentir, que había cooperado completamente en lugar de protegerse a sí mismo. Sí, dije finalmente. Estoy lista. Morrison abrió la puerta y Abel levantó la vista. Cuando me vio, su rostro se descompuso completamente. «Mamá», susurró, y en esa palabra escuché todo: el remordimiento, el terror, la vergüenza, y debajo de todo eso, el amor desesperado de un hijo que sabía que había perdido a su madre para siempre. Me senté frente a Abel en esa fría sala de interrogatorio, separadas por una mesa de metal que se sentía como un abismo. Las luces fluorescentes creaban sombras duras en su rostro, haciéndolo ver mayor de sus 39 años. Sus ojos estaban hinchados y rojos, y cuando intentó hablar, su voz salió como un susurro quebrado. «Mamá, yo no sé cómo empezar», dijo, sin poder sostener mi mirada. «No sé cómo explicarte. ¿Cómo? Empieza por el principio», dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón se estaba desmoronando. «Cuéntame cuándo decidiste que estaba bien drogar a tu propia madre». Abel se encogió como si mis palabras fueran golpes físicos. «Nunca decidí que estaba bien. Nunca. Mamá, tienes que creerme, yo sabía que estaba mal desde el primer momento que Talia lo sugirió. ¿Pero lo ibas a hacer de todas formas?» Un silencio largo y doloroso llenó la habitación.
Abel se limpió los ojos con el dorso de la mano, un gesto que recordaba de cuando era niño y había roto algo importante. Sí, admitió finalmente. Dios me ayude, sí lo iba a hacer. Esa confesión honesta me dolió más que cualquier mentira podría haberlo hecho. Al menos estaba siendo completamente sincero ahora. ¿Por qué, Abel? ¿Tanto te han cambiado 5 años con esa mujer? Abel respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para las palabras más difíciles de su vida. Mamá, cuando conocí a Talia, me sentía como el hombre más afortunado del mundo. Era hermosa, inteligente, sofisticada. No podía creer que alguien así se fijara en mí. Su voz tembló ligeramente. Al principio, todo era perfecto. Me hacía sentir especial, importante. ¿Al principio? Durante los primeros 2 años, gradualmente comenzó a cambiar las cosas. Decía que mi trabajo no pagaba lo suficiente para el estilo de vida que merecíamos, que mi ropa era demasiado barata, que mi auto era vergonzoso, que necesitábamos una casa mejor para cuando tuviéramos hijos. Abel pausó, mirando sus manos temblorosas. Cada vez que yo cuestionaba los gastos, ella me decía que yo no tenía ambición, que me estaba conformando con mediocridad. Me hacía sentir como si fuera un fracasado por no poder darle todo lo que ella quería. ¿Y por eso se endeudaron tanto? Sí, pero yo no sabía cuánto hasta que fue demasiado tarde. Talia manejaba todas las finanzas. Decía que era mejor en matemáticas que yo, y yo se lo creí. Cada mes me mostraba que estábamos bien, que podíamos permitirnos otro préstamo, otra tarjeta de crédito. La imagen que Abel pintaba era la de una manipulación cuidadosa y sistemática. Talia había erosionado su autoestima mientras lo guiaba hacia una trampa financiera. ¿Cuándo te diste cuenta de la verdad? Hace 6 meses, respondió Abel, su voz apenas audible. Un hombre llamado Víctor Maldonado apareció en mi trabajo. Me dijo que debíamos $50,000 y que tenía 2 meses para pagar, o las cosas se pondrían feas. ¿Ese fue tu primer encuentro con él? Sí. Mamá, yo no tenía idea de que Talia había pedido dinero prestado a esa gente. Pensé que todas nuestras deudas eran con bancos y compañías de tarjetas de crédito. Abel se cubrió la cara con las manos. Cuando llegué a casa y la confronté, ella me dijo que había sido por nosotros, por nuestro futuro, que el dinero era para invertir en un negocio que nos haría ricos. ¿Pero no había ningún negocio? No, había usado el dinero para pagar las tarjetas de crédito que ya estaban al límite. Era como un juego de sillas musicales financiero, moviendo deudas de un lugar a otro. Me recosté en la silla dura, tratando de procesar todo. ¿Y cuándo surgió la idea de mi casa? Abel cerró los ojos, como si la memoria fuera demasiado dolorosa para enfrentar. Hace 3 meses, cuando Maldonado redujo el plazo a 2 meses. Yo estaba desesperado, mamá. Estaba teniendo ataques de pánico, no podía dormir, no podía comer. Le supliqué a Talia que encontráramos una manera legal de conseguir el dinero. ¿Cómo qué? Vender la casa, declararnos en bancarrota, pedirte ayuda directamente. Pero ella dijo que ninguna de esas opciones funcionaría lo suficientemente rápido. Abel abrió los ojos y por primera vez en toda la conversación me miró directamente. Fue entonces cuando mencionó tu casa. Dijo que si pudiéramos conseguir que la transfirieras temporalmente a mi nombre, podríamos usarla como garantía para un préstamo rápido. ¿Temporalmente? Eso es lo que ella dijo, que después de pagar a Maldonado, podríamos transferirla de vuelta a ti, que tú nunca tendrías que saberlo siquiera. La ingenuidad en su voz me rompió el corazón. Incluso ahora, después de todo lo que había descubierto, una parte de él todavía quería creer que Talia había tenido buenas intenciones. Abel, dije suavemente, ¿realmente creías que iba a ser temporal? Su rostro se desmoronó. Quería creerlo, mamá. Necesitaba creerlo, porque la alternativa era admitir que la mujer que amaba me estaba usando para robar a mi propia madre. ¿Cuándo supiste la verdad? Esta noche, después de que te fuiste. Talia estaba furiosa diciendo que habías arruinado todo. Fue entonces cuando me dijo que nunca hubo plan de devolverte la casa.
que íbamos a convencerte de que te mudaras con nosotros y gradualmente tomar control de todas tus finanzas. La confesión de Abel confirmó todo lo que el detective Morrison me había contado. Talia había planeado robarme todo: mi casa, mis ahorros, mi independencia, mi dignidad. Me dijo que eras demasiado vieja para manejar tus propias finanzas, continuó Abel con voz temblorosa, que era nuestro derecho como tu familia cuidar de ti. Pero la manera en que lo dijo, mamá. Pude ver la codicia en sus ojos. Pude ver que para ella tú no eras una persona, eras solo dinero. ¿Y qué hiciste? Le dije que no podía seguir con esto, que prefería enfrentar a Maldonado antes que hacerte esto. Fue entonces cuando me dijo que ya era demasiado tarde, que los papeles ya estaban firmados y que si no cooperaba, se aseguraría de que Maldonado supiera que yo no tenía manera de pagar. Abel comenzó a llorar otra vez, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Mamá, sé que no hay excusa para lo que estaba dispuesto a hacer. Sé que debería haber sido más fuerte, más inteligente. Debería haberte protegido, en lugar de ser parte del plan para lastimarte. En ese momento, la puerta se abrió y el detective Morrison entró con una carpeta gruesa. Señora Herrera, lamento interrumpir, pero hay desarrollos importantes que necesita saber. ¿Qué tipo de desarrollos? Morrison puso la carpeta sobre la mesa. Hemos estado investigando más a fondo a Talia, o mejor dicho, Natalia Vázquez. Lo que encontramos es peor de lo que pensábamos. Abrió la carpeta, revelando fotografías y documentos. Esta es la 5ª vez que hace esto. En Texas, convenció a un hombre de 70 años para que transfiriera su granja familiar antes de desaparecer con toda su pensión. En Florida, se casó con un viudo y gradualmente obtuvo acceso a la herencia que él había planeado dejar a sus hijos. ¿Cuánto dinero?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. En total, durante los últimos 12 años, ha robado aproximadamente $1,5 millones de 5 familias diferentes. Abel palideció. $1,5 millones. Su hijo, señor Herrera, es apenas su víctima más reciente. Pero hay algo más que necesitan saber. Natalia no trabajaba sola. Morrison sacó más fotografías de la carpeta. Víctor Maldonado no es solo un prestamista independiente. Es parte de la operación de Natalia. Crean las deudas artificiales para presionar a sus víctimas hacia la desesperación, y luego ofrecen la solución de robar a sus propias familias. La revelación me dejó sin aliento. ¿Quiere decir que toda la deuda era falsa? No exactamente falsa, pero definitivamente creada artificialmente. Maldonado presta dinero a tasas imposibles de pagar, sabiendo desde el principio que las víctimas tendrán que buscar otras fuentes de ingresos. Natalia entonces sugiere robar a familiares ancianos como la única solución. Abel se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó. ¿Estás diciendo que todo fue planificado desde el principio? ¿Que ella me eligió específicamente porque sabía sobre mamá? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, confirmó Morrison. Natalia investigó a su familia durante meses antes de conocerlo casualmente en ese bar hace 5 años. Sabía sobre la casa de su madre, sobre la pensión de su padre fallecido, sobre todos sus activos. El horror en el rostro de Abel era absoluto. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una agonía que no había visto ni siquiera cuando era niño. «Mamá», susurró, «nunca me amó. Todo fue una mentira desde el primer día». En ese momento, toda mi rabia hacia Abel se transformó en algo diferente. Sí, había estado dispuesto a traicionarme, pero había sido víctima de una manipulación tan compleja y cruel que apenas podía comprenderla. Me puse de pie, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, caminé hacia mi hijo. Cuando puse mis brazos alrededor de él, se desplomó contra mí, como el niño asustado que una vez había sido. «Abel», dije suavemente, «vamos a superar esto juntos». Pero mientras lo abrazaba, sabía que aunque podríamos superar esto, nada volvería a ser igual entre nosotros. La confianza, una vez rota, es lo más difícil de reconstruir en el mundo. 3 días después del arresto,
Me encontré sentada en la sala de espera del juzgado, esperando el momento en que tendría que enfrentar a Talia cara a cara por primera vez desde aquella noche terrible. Abel estaba a mi lado, nervioso y demacrado, mientras María me tomaba la mano con la fuerza reconfortante que había llegado a conocer tan bien. El detective Morrison había explicado que Talia había solicitado una audiencia para declararse culpable, probablemente para negociar una sentencia menor. Pero su abogado también había pedido que las víctimas estuvieran presentes, lo que me parecía extraño. Señora Herrera, la voz del fiscal del distrito me hizo levantar la vista. James Rodríguez era un hombre de mediana edad, con una reputación de ser firme pero justo. Necesito prepararla para lo que va a escuchar ahí adentro. ¿Qué quiere decir? Talia Vázquez ha decidido confesar completamente, pero también quiere hacer una declaración. Su abogado dice que tiene información sobre otras víctimas que podrían ayudar en casos adicionales. Abel se tensó. ¿Qué tipo de información? No estamos seguros, admitió Rodríguez, pero quiero que sepan que es posible que trate de manipular la situación a su favor. No se dejen engañar por nada de lo que diga. Cuando finalmente entramos a la sala del tribunal, Talia ya estaba sentada en la mesa de la defensa. Era la primera vez que la veía sin su maquillaje perfecto y su ropa de diseñador. Con el uniforme naranja de la cárcel y el cabello recogido en una coleta descuidada, parecía una persona completamente diferente. Pero cuando se volvió para mirarnos, vi que sus ojos verdes tenían la misma frialdad calculadora de siempre. El juez, una mujer mayor llamada Honorable Patricia Williams, llamó al orden. Este tribunal está en sesión. Señorita Vázquez, entiendo que desea cambiar su declaración. Talia se puso de pie. Sí, su señoría. Me declaro culpable de todos los cargos. Fraude en primer grado, falsificación, conspiración para cometer extorsión y matrimonio fraudulento. Un murmullo recorrió la sala. Había esperado que luchara contra los cargos, no que se declarara culpable tan fácilmente. ¿Entiende que al declararse culpable renuncia a su derecho a un juicio? Sí, su señoría, pero solicito permiso para hacer una declaración antes de la sentencia. El juez Williams frunció el ceño. ¿Qué tipo de declaración? El abogado de Talia, un hombre delgado con un traje caro, se levantó. Su señoría, mi clienta desea proporcionar información sobre una red criminal más amplia de la que era parte. Esta información podría ayudar al Estado en múltiples casos pendientes. Proceda, dijo el juez. Talia se volvió hacia la galería, sus ojos encontrando primero a Abel, luego a mí. Cuando habló, su voz era clara y fría, sin rastro del remordimiento que había esperado escuchar. Durante los últimos 12 años, he trabajado con una red de 5 personas para identificar y explotar a familias adineradas, especialmente aquellas con padres ancianos que poseen propiedades valiosas. Mi sangre se heló. No estaba confesando por remordimiento, estaba intercambiando información por una sentencia reducida. El método es simple, continuó Talia con una calma que me perturbó profundamente. Primero, investigamos a hombres solteros o divorciados que tengan padres adinerados. Los conocemos en lugares casuales, bares, gimnasios, eventos sociales. Construimos relaciones aparentemente genuinas durante 1 o 2 años. Abel se hundió en su asiento. Escuchar su relación descrita como una transacción comercial lo estaba destruyendo. Una vez establecida la confianza, Talia siguió. Introducimos gradualmente un estilo de vida más caro, siempre justificado como una inversión en nuestro futuro juntos. Cuando las deudas alcanzan un nivel insostenible, nuestro socio, en este caso Víctor Maldonado, aparece para acelerar la presión. ¿Y cuál era el objetivo final?, preguntó el fiscal Rodríguez. Obtener acceso a las propiedades de los padres ancianos. Una vez transferidas, las vendemos rápidamente y desaparecemos. La mayoría de las víctimas nunca reportan los crímenes debido a la vergüenza familiar. Talia pausó y por primera vez una sonrisa pequeña y cruel apareció en sus labios. En el caso de la familia Herrera, el plan era particularmente lucrativo. Isabela Herrera no solo tenía una casa valuada en $450,000,
sino también una pensión mensual de $3,200 y ahorros de aproximadamente $120,000. La precisión con la que conocía mis finanzas me hizo sentir violada. Había investigado cada aspecto de mi vida. ¿Cómo obtuvo acceso a esa información financiera?, preguntó el juez Williams. Abel proporcionó la mayoría inconscientemente durante nuestros 5 años juntos. Pero también tenemos contactos en bancos y oficinas de seguros que nos ayudan por una comisión. Abel se puso de pie abruptamente. «Eso es mentira. Yo nunca te dije». «¡Orden!», gritó el juez Williams. «Señor Herrera, siéntese inmediatamente o será removido de la sala». Abel se sentó, pero podía ver que estaba temblando de rabia. Talia lo miró con una expresión de desprecio puro. «Abel Herrera fue el cómplice perfecto», continuó Talia, «desesperadamente necesitado de aprobación, fácil de manipular y con acceso directo a su objetivo. Durante 5 años lo entrené para que me diera exactamente la información que necesitaba». «¡Basta!», gritó Abel, poniéndose de pie otra vez. «Dijiste que me amabas. Dijiste que íbamos a estar juntos». Talia se rió, un sonido frío y calculado que hizo que se me erizara la piel. «¿Amor? Abel, eres un contador de 39 años que vive con su madre emocionalmente. ¿Realmente pensaste que alguien como yo se enamoraría de alguien como tú?». El golpe fue tan cruel y preciso que Abel se tambaleó como si lo hubiera abofeteado físicamente. Pude ver el momento exacto en que su corazón se rompió completamente. «Su señoría», intervino Rodríguez, «solicito que la acusada se limite a proporcionar información factual». Pero Talia no había terminado. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con malicia. «Y tú, Isabela, eras la marca perfecta, una viuda solitaria, desesperada por mantener una conexión con su único hijo, tan predecible. Cada vez que Abel se alejaba de ti, te volvías más dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarlo». Sus palabras me golpearon como puñaladas. Sabías exactamente cómo usar mi amor por él en mi contra. «Por supuesto», respondió Talia con indiferencia. «Es lo mismo que hago con todas las madres. El amor maternal es la debilidad más fácil de explotar». En ese momento, algo dentro de mí se endureció. Durante días había luchado con sentimientos de culpa, preguntándome si había hecho algo para merecer esto. Pero viendo la crueldad casual con la que Talia hablaba de manipular el amor de una madre, entendí que no había sido mi culpa. Era simplemente una depredadora que había encontrado a su presa. «¿Cuántas familias han destruido?», pregunté, poniéndome de pie. El juez Williams me miró con sorpresa. «Señora Herrera, usted no debe». «No», dije firmemente. «Quiero saber cuántas familias han destruido con sus mentiras». Talia me miró con interés renovado, como si finalmente hubiera dicho algo que le llamó la atención. «Incluyéndolos a ustedes, 7 familias en los últimos 12 años», respondió. «Un total de $11 millones en propiedades y ahorros robados». La cifra era asombrosa. $11 millones robados de familias que solo habían querido amar y confiar. «¿Y se siente orgullosa de eso?», pregunté. Por primera vez, la compostura fría de Talia vacila ligeramente. «Orgullosa es una palabra fuerte. Digamos que soy buena en lo que hago. Lo que hace», dije, mi voz volviéndose más fuerte, «es destruir familias. Convierte el amor en un arma y usa nuestros sentimientos más profundos para enriquecerse». «El amor», respondió Talia con desdén, «es solo otra forma de moneda, y ustedes pagaron muy generosamente». Abel se puso de pie una vez más, pero esta vez su voz era diferente, más fuerte, más firme. «No», dijo, «no pagamos generosamente, fuimos robados. Y tú no eres una mujer de negocios inteligente. Eres una ladrona patética que tiene que mentir y manipular porque no tienes nada real que ofrecer al mundo». Talia lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que el hombre que había controlado tan completamente finalmente le estuviera hablando. «Eres patética», continuó Abel, su voz creciendo en fuerza.
Tienes 34 años y tu única habilidad en la vida es engañar a personas que son mejores que tú. Cuando salgas de prisión en 15 años, seguirás siendo una mentirosa vacía, pero yo habré reconstruido mi vida y mi relación con mi madre. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi un destello del hijo que había criado. Fuerte, principios claros, dispuesto a defender lo correcto. Talia trató de responder, pero el juez Williams había escuchado suficiente. Señorita Vázquez, he escuchado su información y será transmitida a las autoridades apropiadas. Sin embargo, este tribunal no tolera el uso de estas audiencias para continuar victimizando a aquellos que ha dañado. El juez se volvió hacia el fiscal. Señor Rodríguez, ¿cuál es la recomendación del Estado para la sentencia? Dadas las múltiples víctimas y el patrón establecido de comportamiento criminal, el Estado recomienda 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. Así sea, declaró el juez Williams. Natalia Vázquez, la sentencio a 15 años en prisión estatal, será elegible para libertad condicional después de cumplir un mínimo de 8 años. Mientras los oficiales se acercaban para llevársela, Talia me miró una última vez. Pero en lugar de la malicia que había estado mostrando, vi algo que no esperaba: envidia. Debe ser agradable, dijo en voz baja, tener a alguien que realmente te ama. Y con esas palabras fue escoltada fuera de la sala, fuera de nuestras vidas para siempre. 4 meses después del juicio, me encontré sentada en mi nuevo jardín, más pequeño pero infinitamente más pacífico que el anterior. Las rosas que había trasplantado de la casa grande estaban floreciendo magníficamente en su nuevo hogar, como si ellas también hubieran necesitado un nuevo comienzo. La casa que había comprado era modesta: 2 dormitorios, un baño y medio, y una cocina que daba directamente al jardín trasero. Costó solo $180,000, dejándome con más que suficiente dinero de la venta de la casa familiar para vivir cómodamente. Pero lo más importante era que cada rincón de esta casa era mío, sin memorias dolorosas ni fantasmas del pasado. María estaba en la cocina preparando el almuerzo. Después del juicio, cuando le ofrecí que viniera a trabajar para mí permanentemente, lloró de alivio. Su situación legal se había complicado después de testificar, y otros empleadores del vecindario la habían rechazado por estar involucrada en el escándalo. Pero para mí María no era solo una empleada, era la mujer que había arriesgado todo para salvarme. Señora Isabela, me llamó desde la ventana de la cocina. Su hijo está aquí. Mi relación con Abel había sido el desafío más difícil de navegar en estos meses. Después del juicio, había cumplido fielmente con su servicio comunitario. 200 horas trabajando en un centro para personas mayores, ayudando a otros ancianos a protegerse contra fraudes financieros. La ironía no se perdía en ninguno de nosotros. También había comenzado terapia, no porque el tribunal se lo ordenara, sino porque se dio cuenta de que necesitaba entender cómo había permitido que Talia lo manipulara tan completamente. Cada 2 semanas venía a visitarme y lentamente, muy lentamente, habíamos comenzado a reconstruir algo parecido a la confianza. Abel apareció por la puerta trasera llevando una pequeña planta en maceta. Había perdido peso durante estos meses, pero de manera saludable. Sin el estrés constante y la manipulación de Talia, parecía más joven, más parecido al hijo que recordaba. «Hola, mamá», dijo, acercándose cautelosamente. Nuestra nueva dinámica aún era frágil, cada interacción cuidadosamente medida. «Hola, hijo, ¿qué tienes ahí?» «Es una planta de lavanda», respondió poniéndola en la mesa del jardín. Mi terapeuta dijo que regalar algo que crezca es una buena manera de simbolizar, bueno, nuevos comienzos. Sonreí, tocando suavemente las hojas púrpuras. «Es hermosa. La plantaremos junto a las rosas». Nos sentamos en las sillas de jardín que había comprado la semana anterior. Eran simples, de madera blanca, pero cómodas. Todo en mi nueva vida era así: simple, honest, real. «¿Cómo van las sesiones?», pregunté.
Abel suspiró. Difíciles. Doctora Martínez dice que tengo lo que llama trauma de manipulación. Aparentemente, Talia usó técnicas muy específicas para aislarme de ti y hacerme dependiente de su aprobación. ¿Cómo cuáles? Cosas pequeñas que yo no notaba en el momento. Cada vez que mencionaba pasar tiempo contigo, ella encontraba una razón por la cual no podíamos. Si yo compraba algo para ti, me hacía sentir culpable por gastar dinero que necesitábamos para nuestro futuro. Gradualmente me convenció de que tu amor era condicional, pero el suyo era puro. Era doloroso escuchar esto, pero también necesario. Entender cómo había funcionado la manipulación ayudaba a explicar por qué Abel había cambiado tanto durante esos 5 años. La doctora dice que elegí a Talia porque después de la muerte de papá me sentía responsable de hacerte feliz, pero también resentido por esa presión. Talia me ofreció una escapatoria de esa responsabilidad. ¿Te sientes así ahora?, pregunté suavemente. Abel me miró directamente a los ojos, algo que había comenzado a hacer nuevamente solo en las últimas semanas. No. Ahora entiendo que nunca me pusiste esa presión. Yo me la puse a mí mismo. Y Talia lo sabía y lo usó en mi contra. María apareció con una bandeja de té helado y pequeños sándwiches. Había desarrollado el hábito de aparecer en los momentos justos, ofreciendo su presencia silenciosa como apoyo. Gracias, María, dije, sirviendo el té. ¿Cómo está usted, señorita María?, preguntó Abel. Había comenzado a tratarla con un respeto que nunca había mostrado antes, entendiendo que le debía tanto como yo. Bien, señor Abel, respondió con una sonrisa tímida. Estoy estudiando para mi examen de ciudadanía. La señora Isabela me está ayudando con el inglés. Era verdad. En las tardes, María y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina, repasando preguntas de civismo y practicando pronunciación. Era una de las partes más gratificantes de mi nueva rutina. Eso es maravilloso, dijo Abel genuinamente. Déjeme saber si puedo ayudar con algo. Soy bastante bueno con números y finanzas, si necesita ayuda con esa parte del examen. María asintió agradecida antes de regresar a la cocina, dejándonos solos nuevamente. Mamá, dijo Abel después de un momento, hay algo que quiero decirte, algo que he estado pensando en terapia. ¿Qué es? Quiero que sepas que no espero que me perdones completamente. Sé que lo que estuve dispuesto a hacer, drogarle, robar tu casa, es imperdonable. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida demostrando que soy mejor que eso. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante los primeros meses después del juicio, Abel había estado tan consumido por la culpa que apenas podía funcionar. Verlo tomar responsabilidad sin hundirse en la autocompasión era una señal de crecimiento real. «Abel», dije, ¿sabes cuál fue el momento en que supe que podrías recuperarte de esto? ¿Cuál? En el juzgado, cuando le dijiste a Talia que era patética, cuando defendiste nuestro amor familiar contra sus ataques. En ese momento vi al hijo que crié, no al hombre que ella había creado. Abel se limpió los ojos discretamente. Extraño a papá, dijo de repente. Extraño tener a alguien que me dijera cuando estaba siendo idiota. Creo que papá nunca habría dejado que llegara tan lejos. Tu padre te amaba, respondí, pero él también cometió errores. Nadie es perfecto, Abel. Lo importante es aprender y crecer. Permanecimos en silencio durante unos minutos, escuchando los sonidos del jardín, las abejas en las flores, el viento en las hojas, María tarareando en la cocina. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Abel finalmente. Por supuesto. ¿Cómo hiciste para perdonar a María tan fácilmente? Quiero decir, ella también participó en el plan al principio. Era una buena pregunta, porque María tomó la decisión correcta cuando importaba. Arriesgó su trabajo, su seguridad, su estatus legal para protegerme. Eso es coraje real. ¿Y yo? ¿Algún día podrás confiar en mí otra vez? Miré a mi hijo, este hombre de 39 años, que parecía un niño asustado preguntando si todavía lo amaba después de romper algo valioso. Abel, la confianza no es algo que se da o se quita como un interruptor.
Es algo que se construye día a día, decisión a decisión. Cada vez que vienes aquí, cada vez que me hablas honestamente sobre tu terapia, cada vez que tratas a María con respeto, estás reconstruyendo esa confianza. ¿Significa eso que hay esperanza? Significa, dije, tomando su mano, que eres mi hijo y que el amor verdadero perdura incluso cuando la confianza necesita ser reparada. Más tarde esa noche, después de que Abel se fuera y María se retirara a su habitación, me senté en mi nueva sala contemplando los cambios en mi vida. La habitación era más pequeña que mi sala anterior, pero se sentía más grande porque cada mueble, cada decoración, cada libro había sido elegido por mí, para mí. En la mesa lateral había una fotografía nueva. María, Abel y yo en el jardín, plantando las rosas trasplantadas. No éramos la familia perfecta de las fotografías antiguas, pero éramos reales, éramos honestos. Y después de todo lo que habíamos pasado, eso se sentía como un regalo. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero ahora contestaba las llamadas desconocidas sin miedo. Talia estaba en prisión, su red había sido desmantelada y yo ya no era vulnerable. Diga. Señora Herrera, soy detective Morrison. Espero no llamar muy tarde. Para nada, detective. ¿Cómo está? Bien, gracias. La llamaba para decirle que Víctor Maldonado fue sentenciado hoy. 8 años de prisión. Su testimonio fue crucial para conseguir esa condena. Me alegra saber que está fuera de las calles. También quería informarle que hemos recuperado aproximadamente $300,000 de los activos de Talia. Será distribuido entre todas las víctimas. Usted debería recibir aproximadamente $40,000 en los próximos meses. Era una sorpresa agradable, aunque el dinero no era lo importante. Lo importante era saber que Talia no se beneficiaría de su crimen. Detective, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo están las otras víctimas? Algunas mejor que otras, admitió Morrison. Usted tuvo suerte de tener a alguien como María que la protegió. Otras familias no fueron tan afortunadas. Después de colgar, pensé en esas otras familias, en otros hijos que habían sido manipulados para traicionar a sus padres. Me pregunté cuántos de ellos habían tenido la oportunidad de reconstruir sus relaciones como Abel y yo estábamos haciendo. Antes de irme a la cama, salí al jardín una vez más. La lavanda que Abel había traído estaba plantada junto a las rosas, sus fragancias mezclándose en el aire nocturno. Era un pequeño símbolo de esperanza, de crecimiento, de la posibilidad de que cosas hermosas pudieran surgir incluso después de la destrucción. Mi vida a los 67 años era completamente diferente de lo que había sido un año atrás. Era más pequeña en algunos sentidos, menos dinero, menos propiedades, menos personas en mi círculo íntimo. Pero era más rica en las cosas que realmente importaban: honestidad, respeto mutuo, amor genuino. María había salvado más que mi casa y mis ahorros. Había salvado mi capacidad de confiar nuevamente. Abel estaba salvando más que su propia alma. Estaba salvando nuestra relación madre-hijo. Y yo había salvado algo que no sabía que estaba en peligro: mi propia fuerza. Mientras regresaba a la casa, con el aroma de las flores siguiéndome, supe que había encontrado algo que Talia nunca podría entender: la diferencia entre tener todo y tener suficiente. Y por primera vez en años tenía suficiente. En mi mesita de noche había un pequeño cuaderno donde había comenzado a escribir pensamientos y reflexiones. Esa noche escribí: hoy Abel trajo lavanda, María estudió historia americana, yo planté esperanza, es suficiente. Y por primera vez desde la muerte de Roberto, me dormí sin miedo, sin soledad, sin la sensación de que algo me faltaba. Tenía exactamente lo que necesitaba: paz, propósito y personas que me valoraban por quién era realmente. Al día siguiente comenzaría otra jornada en mi nueva vida, rodeada de los únicos 2 tipos de familia que importan: la familia que eliges y la familia que elige amarte de vuelta, sin condiciones, sin mentiras, sin máscaras. Era, finalmente, libre.